En la evolución histórica vemos que el aborto ha existido desde tiempos prehistóricos, ya que existen registros de abortos o interrupciones voluntarias del embarazo desde hace mucho tiempo, y esto no solo en algunas áreas o lugares, sino que a nivel mundial. El aborto era practicado por muchos de los pueblos primitivos, donde existía un patriarca que era el que decidía sobre las familias y sobre si iban a tener a los bebés o no, o si iban a venderlos, y esto muchísimo antes de que los bebés o el bebé naciera. Incluso en Grecia el feto no era considerado un ser con alma, por lo que el aborto no era considerado tampoco un acto punible ni mal visto en la sociedad. También Aristóteles, junto con otros pensadores de la época, veían el aborto como una herramienta para regular la natalidad en las familias, por lo que podemos ver que el aborto no siempre ha sido mal visto en nuestra sociedad, ya que existían muchísimos métodos para abortar, aunque no todos fueran 100% efectivos, pero tenían la misma finalidad. Y entonces vemos que el aborto ha pasado por muchas etapas en la historia de aprobación y de negación. Desarrollo del embrión. El embrión es la etapa principal del desarrollo de un ser vivo cuando éste está en el útero de la madre. A la 8ª semana se le considera como un feto. La mayoría de personas consideran que el embarazo dura 9 meses, sin embargo, la edad gestacional comienza desde el primer día del último, el del periodo menstrual, aproximadamente 3 o 4 semanas antes de los 9 meses. En estas semanas se constan con las 3 etapas relevantes, que son la segmentación, la granulación y también se encuentra la organogénesis. Los 9 meses constan de 3 trimestres. Cada trimestre abarca entre 12 a 14 semanas. En el primer trimestre, lo que se forma del bebé son los dedos de los pies, se forman las uñas, los intestinos en el abdomen, también se forma el cerebro y el rostro del bebé. También el tubo neural y a lo largo de la espalda del bebé. Y el bebé mide aproximadamente el diámetro de una moneda de 25. Luego está el segundo trimestre, que empieza desde la semana 13. En este segundo trimestre se conoce ya el sexo del bebé, ya es más evidente. También empieza a conocerse el patrón del cabello del bebé, la piel del bebé es un poco más gruesa, también el bebé empieza a oír sonidos y el corazón va madurándose, al igual que se forma la capa de protección del bebé y el sistema digestivo. Ya en el tercer trimestre, que comienza en la semana 28, el sistema nervioso central del bebé puede distinguir los movimientos respiratorios rítmicos y empieza a controlar la temperatura. En la semana 29, el bebé empieza a respirar por sí mismo y en la semana 30 los huesos ya están desarrollados. En la semana 32, el bebé empieza a practicar su respiración. En la semana 36, el bebé ocupa la mayor parte del saco amniótico. En una práctica de aborto tenemos diferentes tipos o maneras de este mismo, como lo es un aborto espontáneo, un aborto por infección o séptico, un aborto fallido o retenido, un aborto inducido, un aborto terapéutico, un aborto legal, un aborto ilegal, un aborto precoz, un aborto tardío, un aborto por medios, un aborto químico o farmacológico, un aborto completo. En total tenemos al menos 12 tipos o formas de aborto. En cuanto a los métodos abortivos, tenemos los abortos provocados con productos químicos como lo son la píldora, el WAN, la píldora RU486 y pastillas prostaglandinas. Y también tenemos un aborto provocado por una intervención quirúrgica como lo es
la succión, una dilatación y curetaje, una dilatación y evacuación, inyección salina, el parto parcial o la cesárea. Entre las causas del aborto podemos mencionar las causas ovulares y las causas maternas. Las causas ovulares son las anormalidades que pueden llegar a perjudicar al bebé. Las maternas, si son detectadas previamente, pueden disminuir en gran parte el riesgo de un aborto espontáneo. Entre estas causas o motivos están los uterinos, los endocrinos y los inmunológicos. Entre las causas inducidas está la violencia sexual, que se refiere a cuando una mujer o una niña es abusada sexualmente y como resultado hay un embarazo que no es deseado. El ser joven y soltera, ya que en nuestra sociedad el estar embarazada siendo joven y no teniendo pareja es muy mal visto. Y los económicos, que se refiere a cuando la madre no tiene las posibilidades ni los recursos para darle la vida que el bebé se merece. Y entre las consecuencias están los efectos producidos a nivel orgánico, que son los físicos, que podemos mencionar las hemorragias, las infecciones y en casos muy graves la septicemia, las perforaciones del útero, la inflamación pélvica crónica y la muerte por estas mismas causas asociadas. Y entre las consecuencias psicológicas podemos mencionar el sentimiento de culpa que existe en la madre y que va a tener, también la anorexia nerviosa y los trastornos de ánimo y los trastornos emocionales. En el marco legislativo del aborto en El Salvador, debemos de tener en cuenta primero que El Salvador, a lo largo de la historia, ha sufrido diversos cambios y modificaciones en su legislatura, leyes y penalizaciones. Sin embargo, respecto al tema del aborto, fue hasta la Constitución del año 1983, en el artículo 1, en donde El Salvador reconoce al ser humano como principio y fin del Estado. No obstante, fue hasta la reforma del año 1999, en el artículo 1, en donde además de reconocer al ser humano como principio y fin del Estado, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de su concepción. Por lo cual, a través de esta reforma, El Salvador comienza a penalizar aún más el tema del aborto, convirtiéndose en uno de los países latinoamericanos con las penalizaciones más duras. En la actualidad, el Código Penal hace referencia a diversas situaciones legales respecto al tema. Por ejemplo, en el artículo 133, aborto consentido y propio, establece textualmente: el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere a otra persona que se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Y así hay diversos casos, por ejemplo, el aborto agravado y el aborto sin consentimiento, en donde dice que el que provocare aborto sin consentimiento a la mujer será sancionado de 4 a 10 años de prisión. Ahora bien, en El Salvador se han visto diversos casos de mujeres que han estado envueltas legalmente por temas del aborto. Por ejemplo, está el caso de Manuela. Su nombre real no es Manuela, pero por cuestiones de privacidad de ella y su familia, le pusieron Manuela. Ahora bien, ella era una persona analfabeta sin recursos para poderse movilizar. Ella estaba en su 3er trimestre de embarazo y ella tuvo un aborto espontáneo. Y los doctores en el hospital, en vez de ayudarla, dijeron que había sido un aborto provocado, por lo cual Manuela se vio envuelta en muchas situaciones legales y fue condenada a 30 años de prisión. Lamentablemente, Manuela falleció por un cáncer que tenía y no se le fue tratado. Ella murió 2 años después de haberse visto envuelta en ese tema del aborto. Ella murió esposada en su cama, dejando a 2 niños sin su madre. Y así lamentablemente se han visto muchos casos de mujeres que han sido juzgadas En cuanto a la posición de Dios o la posición de la religión,
No matarás es el mandamiento número 5. El aborto principalmente ha sido rechazado ante los ojos de Dios, es un acto atroz y sin justificación. En los tiempos antiguos, a quien cometiese esta práctica tenía como castigo lo que es el ojo por ojo, es decir, que pagaba con su propia vida. En cuanto a la religión, el Vaticano está en una completa oposición a este tema. El Papa está en completa oposición de igual forma. Algunas religiones de igual forma lo están, pero otras lo aceptan bajo ciertos términos o según el caso que sea. Los principios de la bioética son 4. Número 1, tenemos la justicia, que este principio implica tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir la situación de desigualdad, ya sea ideológica, social, económica, cultural, entre otras. Número 2, tenemos autonomía. Este tiene un carácter imperativo y debe tomarse como regla, solo en excepción cuando la persona no puede decidir por sí misma, como por ejemplo cuando la persona tiene un daño cerebral. En estos casos, quienes deben de elegir por él es la familia. Número 3, no maleficencia. El análisis de este principio va muy de la mano con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Y número 4, tenemos el principio de beneficencia. Este principio denota el actuar en pro del mayor número de dinámica. Este puede ser el individuo, la familia, la sociedad, el Estado, la nación, el planeta, etc. Conflictos bioéticos del aborto. A lo largo del tiempo se han desarrollado muchos conflictos bioéticos sobre el aborto. Estos se resumen en 2 vías. La primera es la libertad para la mujer de procrear y la segunda es la inviolabilidad humana. Estos conflictos básicamente se ven desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista del embrión o del bebé en desarrollo. Desde el punto de vista de la mujer, ella defiende o sus causas para abortar son la violación, son que es madre soltera, que es madre muy joven y no está apta o capacitada para poder cuidar al bebé, la pobreza o el miedo a no poder darle una calidad de vida digna al bebé, la presión social, entre otras. Desde el punto de vista del bebé, bueno, primero vale aclarar que el bebé aún no tiene voz, pero eso no significa que no vaya a tener voto. Y nadie puede cortar sus posibilidades o sus potencialidades que en algún futuro el bebé o la persona puede llegar a tener. Y lo segundo es que se está comprobado científicamente que hay vida desde el momento de la concepción. Y es decir, que el embrión ya cuenta con una cualidad humana única, cuenta con un ADN irrepetible. Y básicamente sería asesinato el hecho de abortar. Es decir, la mujer asesinaría al bebé aunque no haya nacido, pero si está dentro de su vientre desde el momento de la concepción hay vida humana. El problema de estos dos conflictos o de este conflicto bioético es de que ambos puntos de vista se miran o se analizan de una manera relativa, es decir, o por el bien de la mamá o por el bien del bebé, o por el mal de la mamá o por el mal del bebé, y así. Es por eso que nunca se llega a una solución equilibrada. Y a mi punto de vista, tanto en la antigüedad como en el presente, así en el futuro, siempre va a haber una solución desequilibrada para estos conflictos bioéticos.